Bien, todos tenemos conocimiento, usamos ampliamente estos pequeños dispositivos, son las pilas comunes, y por ejemplo esto tiene marcado 1.5 volts. Tengo otro que marca, que nos indica que nos da 9 volts. Tenemos que el enchufe común nos da un valor de 110 volts. Para la conducción de corriente eléctrica desde los centros de producción hacia los centros de consumo se usan lo que se llaman altas tensiones, que pueden alcanzar hasta 300.000 volts. ¿A qué se refieren estos valores? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es potencial eléctrico y algunos términos asociados a ellos. Para empezar, vamos a recordar algo que ya vimos respecto a la situación gravitacional. Vamos a hablar de la energía potencial gravitacional. Tenemos que, mostramos aquí una situación donde tenemos el suelo o el nivel de referencia y tenemos un cuerpo de masa m que se encuentra a una altura h1 desde a partir del suelo, y queremos subir, lo queremos elevar hasta una segunda posición, una posición 2 que se encuentra a una altura h2. Vamos a hacer esa operación de elevar este cuerpo hasta esa altura. Entonces, para poder subir el cuerpo necesitamos aplicar una fuerza. Le aplicamos una fuerza vertical y hacia arriba y podremos hacer nuestra operación de subirlo. Y cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo y lo desplazamos a una distancia, decimos que estamos haciendo un trabajo. Tenemos que la distancia que lo vamos a elevar pues sería esta, desde la posición 1 hasta la posición 2, que está aquí indicada, y esa distancia pues sería la distancia D, que la podemos expresar en términos de las posiciones iniciales. D sería lo siguiente: si yo resto a la altura h2, le resto h1, ya me queda la distancia neta que voy a desplazar al cuerpo. Entonces D es igual a h2 menos h1. Y tenemos que para que el cuerpo ascienda, la fuerza debe ser mínimo igual al peso. Entonces tenemos que este cuerpo, pues sobre este cuerpo actúa parte de la fuerza, está actuando la fuerza de gravedad o el peso del mismo cuerpo que lo jala verticalmente hacia abajo. Entonces ahí tenemos dos fuerzas, el peso que lo calculo con la expresión m por g, y entonces decíamos que para que el cuerpo ascienda, esa fuerza debe ser al menos igual al peso. Y tenemos entonces que nuestra fuerza va a ser el peso del cuerpo en su caso límite, en su valor mínimo, y el peso pues es, como ya escribimos, se encuentra multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. De aquí pues ya recordamos que el trabajo se calcula con la expresión, el trabajo es la fuerza por la distancia que el cuerpo se desplaza por el coseno del ángulo que forma la dirección de la fuerza y la dirección de desplazamiento. En este caso tenemos que la fuerza es vertical hacia arriba, el desplazamiento también es vertical hacia arriba, y entonces el ángulo entre estas dos cantidades es 0 grados. Por lo tanto tenemos que coseno de 0 nos da 1, y la expresión del trabajo se resume a simplemente fuerza por distancia. El trabajo es la fuerza que aplicamos al cuerpo por la distancia que el cuerpo se va a mover. Y continuando, pues tendríamos que el trabajo es entonces, ya tengo la fuerza que es el peso, es m por g, por la distancia, pero la distancia es h2 menos h1. Tengo que la distancia es h2 menos h1. De aquí tenemos que mg es un factor común que multiplica h2 y mg multiplica h1. Aplicamos la propiedad distributiva y tendríamos que el trabajo es igual a mg por h2 menos mg por h1. Y entonces tenemos que el trabajo que hemos efectuado sobre el cuerpo le ha producido un cambio a este cuerpo. Ese cambio consiste en que le hemos incrementado su energía. En este caso estamos hablando de la energía potencial gravitacional. Tenemos que en la posición 1 el cuerpo tiene cierta cantidad de energía potencial, y en la posición 2 tiene una cantidad mayor de energía potencial. Esto porque si lo suelto de la posición 2, al llegar al suelo,
puede hacer una cantidad mayor de trabajo que la que haría si lo suelto solamente desde la posición 1. Y tenemos que, hemos comentado que trabajo y energía son dos aspectos que son íntimamente ligados. El trabajo nos sirve para aumentar la energía y con la energía podemos hacer trabajo. Entonces tenemos que, el trabajo sería entonces la energía potencial que tiene en la posición 2 o en la posición final, menos la energía potencial que tiene en la situación inicial o en la posición 1. Esto me lleva a que el trabajo ha producido una variación en la energía potencial del cuerpo. Este es el resultado conocido, importante, que se cumple independientemente de la trayectoria que sigamos. Posteriormente, bueno, pues de aquí también deducimos que nuestra energía potencial en general se calcula con la expresión mgh, la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, por la altura a la cual se encuentre. Y las unidades para esta energía potencial pues serían, tenemos que la masa se mide en kilogramos, G se mide en metros sobre segundo al cuadrado y H se mide en metros. Tenemos que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado pues es newton, y pues lo multiplico por metros. Newton por metro es la unidad de la energía potencial en particular, de cualquier energía en general, y recibe el nombre especial de Joule. Newton por metro es Joule. Por otra parte, también podríamos tener que puedo hacer la operación aquí indicada, y esto mismo lo puedo escribir como kilogramo. Aquí multiplico metro por metro, me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces el Joule o Newton por metro también equivale a kilogramos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y bueno, pues así construimos la energía potencial gravitacional, que sería el trabajo, el incremento de energía potencial entre dos puntos, es el trabajo que me cuesta a mover a la masa entre esos dos puntos. Ahora, si nosotros recurrimos o tomamos tomamos en cuenta nuestro nivel de referencia, si el cuerpo está en el suelo, entonces su altura es 0 y su energía potencial es 0, es decir, no puede hacer desde el suelo ningún tipo de trabajo. Entonces, tomando en cuenta nuestro nivel de referencia, tenemos que el trabajo para llevar a un cuerpo desde el suelo hasta cualquier posición es igual a la energía potencial que el cuerpo va a tener en esa posición, y es igual a, como hemos visto, a mgh. Y bueno, pues entonces ya tenemos nuestra expresión para la energía potencial gravitacional y las unidades en las cuales se mide, y la deducción de ello, que está íntimamente relacionado con el trabajo que nos cuesta mover el cuerpo en cuestión entre dos puntos, o para llevarlo desde el nivel de referencia hasta una posición particular. Y seguimos hablando de la energía potencial, y en general una energía potencial pues es una energía guardada. Hay diferentes tipos de energía potencial. Si yo estiro un resorte, estoy haciendo un trabajo para poder estirar ese resorte, pero ese trabajo se va convirtiendo en una energía potencial del resorte. Entre más lo estire, más trabajo estoy invirtiendo, pero el resorte va ganando más energía potencial, porque cuando lo suelte pues puede hacer algún tipo de trabajo. Lo mismo pasa con la energía potencial gravitacional. Levantamos un objeto, hacemos trabajo, y ese trabajo se va convirtiendo, va produciendo un incremento en la energía potencial del objeto. Entre más alto esté el objeto, más energía potencial tenemos ahí almacenada o guardada. Y continuando con esto, tenemos que en el caso eléctrico también existe una energía potencial que tiene que ver de igual forma con el trabajo que nos cuesta mover una carga, como vamos a ver a continuación. Tenemos que aquí en el dibujo representamos una carga positiva, representamos las líneas del campo eléctrico, que es, como sabemos, saliendo de la carga de forma radial y en todas direcciones, es tridimensional. Y mostramos también una pequeña carga, una carga de prueba, cualquier carga, que la quiero mover desde la posición 1 y llevarla a la posición 2. Si yo dejara la carga de prueba aquí en la posición 1, pues de manera espontánea se movería alejándose de la carga Q, se mueve en la dirección del campo, pero quiero hacer la operación de moverla de la posición 1 a la posición 2. Para lograr esa operación necesito empujar a la carga.
Ya vimos que solita se va a mover en sentido contrario, entonces necesito aplicar una fuerza y desplazarla hasta que la lleve a la posición 2. Tenemos que la posición 1 se encuentra a una distancia R1 de la carga Q y la posición 2 se encuentra a una distancia R2 de la carga Q. ¿Cuál es la distancia que voy a mover a la carga? Pues la distancia es D, que sería esto, y D la puedo determinar haciendo la diferencia entre R1 menos R2. Ponemos aquí, anotamos eso de que la distancia D que voy a desplazar a la carga va a ser R1, la obtengo con la diferencia de R1 menos. Entonces voy a dibujar aquí la fuerza, quiero mover a la carga desde la posición 1 hasta la posición 2, necesito aplicar una fuerza, tengo las dos cargas, tengo una distancia. ¿Cómo calculo la fuerza? Pues aplicamos la ley de Coulomb. Recordamos que la ley de Coulomb la escribíamos así para esta situación, sería la constante por la primera carga, Q mayúscula, por la carga que estamos moviendo, que es la carga de prueba, entre la distancia al cuadrado. Pero aquí hay un detalle, ¿qué distancia vamos a tomar? Al ir acercando a la carga, la distancia va variando, no va a ser la distancia no es fija, sino es variable. En cuanto la carga se va acercando, tenemos que la distancia va siendo cada vez mayor y también es cada vez mayor la fuerza de repulsión, por lo tanto debo aplicar cada vez una fuerza más grande. Es decir, la fuerza no es constante, la distancia no es constante, en consecuencia la fuerza no es constante, va a ir variando. Lo que hacemos en este caso es sacar una fuerza promedio. Aquí en este punto tenemos una fuerza más pequeña, ya dijimos que va aumentando la fuerza de repulsión y entonces debe ir aumentando también la fuerza que necesitamos aplicar para que la carga se mueva de manera continua. Y entonces sacamos una fuerza promedio, le voy a poner Fp como fuerza promedio. Y hago la siguiente operación, pondría las cargas no cambian, el medio es el mismo, entonces el numerador pues es también el mismo, pero pues aquí voy a hacer la siguiente situación. No voy a voy a considerar la distancia más grande y la distancia más pequeña, y entonces en lugar de poner una R cuadrada voy a poner R1 por R2. Estoy tomando la distancia mayor y la distancia menor. El producto de dos distancias es una distancia al cuadrado, y ya de esa manera tendría que esta es una fuerza promedio que está actuando sobre la carga como repulsión y que es la misma que yo tengo que aplicar para mover a dicha carga. Una vez que tenemos esto, podemos calcular el trabajo. Ya hemos visto que el trabajo se calcula con la fórmula, con la expresión fuerza por distancia. En este caso también la fuerza tiene la dirección horizontal y va hacia la izquierda. El desplazamiento también es horizontal y hacia la izquierda, de tal forma que el coseno del ángulo nos va a dar 1, como en el caso gravitacional, y la fórmula en esta situación se escribe de esta manera, nada más fuerza por distancia. Sustituimos y tenemos que el trabajo es igual a la fuerza, que es esto que acabamos de escribir, la constante K, por el producto de las cargas entre el producto de las distancias menor y mayor, que nos da una distancia al cuadrado, y por la distancia que estamos recorriendo la carga, que estamos desplazando la carga, que es R1 menos R2. Y entonces arreglo estos términos, se puede escribir que el trabajo es igual a la constante K por la carga Q por la carga de prueba, y organizo los términos de otra manera y puedo escribir que esto es R1 menos R2 sobre R1 por R2, que también me faltó aquí el subíndice, y ya estaría así completo. Pero yo puedo hacer la siguiente afirmación. Voy a hacer la operación siguiente, voy aquí a poner 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y hago esta diferencia de fracciones. Para hacer una diferencia de fracciones sacamos un común denominador. Un común denominador en este caso pues es el producto de los denominadores, bueno, en todo caso es el producto de los denominadores R2 por R1, y decimos R2 por R1 entre R2 me da R1, lo multiplico por 1 y tengo entonces aquí en el numerador R1, luego menos, que es el signo que tenemos acá, y decimos R2 por R1 entre R1, se cancela R1 y me queda R2, y R2 por 1 me da R2. Y nos damos cuenta que esto que tengo del lado izquierdo de esta igualdad, pues es lo que aparece aquí. De tal forma que puedo sustituir
esto por esto. Y el trabajo nos quedaría de la siguiente manera. El trabajo es la constante K por el producto de las cargas, y pues ahora voy a poner 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Entonces aquí tenemos esto, y nuevamente tenemos que este es un factor común que multiplica el primer término y multiplica al segundo término, de tal forma que estamos calculando, vamos a ponerle aquí para que sea más preciso, estamos calculando el trabajo para mover a la carga de la posición 1 a la posición 2. Todo esto se refiere a lo mismo, y sería entonces, multiplicamos este factor común por el primer término, y me va a quedar K por QP sobre R2 menos K por Q por QP sobre R1. Y entonces esta es una propiedad que tenemos, que está variando y que va a ser la energía potencial. Esta es la energía potencial que tiene al final el cuerpo en la posición 2, y esta es la energía potencial que tenía el cuerpo en la posición 1 o posición inicial. Y entonces tenemos que la energía potencial eléctrica la podemos escribir como K por Q por QP en general sobre R, y esta sería la energía potencial eléctrica entre dos cargas. Y esta expresión que tenemos arriba pues me diría que el trabajo para mover a la carga desde la posición 1 a la posición 2 produce un incremento en la energía potencial, es decir, el incremento en la energía potencial pues sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y finalmente, para asignar, para definir a la energía potencial, pues podemos llevarnos a nuestra carga en la posición inicial, podemos llevar el punto inicial al infinito. En el infinito tenemos que la interacción entre las dos cargas es nula, y el infinito sería nuestro sistema nuestra posición de referencia, donde la energía potencial es 0. Y de ahí podemos, pues ya después de todo esto, poner que la energía potencial entre dos cargas colocadas en cierta posición relativa entre ellas es igual al trabajo que nos cuesta atraer a una de las cargas desde el infinito hasta una posición R dentro del campo eléctrico de la otra carga. Entonces, el trabajo en la energía potencial se debe al trabajo que nos cuesta traer una carga desde el infinito y colocarla en una posición determinada dentro del campo eléctrico de la otra carga. Y esa sería la definición de energía potencial eléctrica. Bien, resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que en la situación gravitacional el trabajo para llevar a la carga, a la masa de la posición 1 a la posición 2 produce un incremento en la energía potencial del cuerpo. Ese incremento pues lo obtenemos por medio de la diferencia de la energía potencial final menos la energía potencial inicial, o la energía potencial en la posición inicial o posición 1. Y bueno, pues si tomamos como referencia el suelo, que es nuestro nivel de referencia donde la energía potencial es 0, y llevamos a nuestro cuerpo hasta una altura h, entonces el trabajo para llevar al cuerpo desde el nivel de referencia 0 hasta la altura h, pues es la energía potencial que el cuerpo adquiere respecto a ese nivel de referencia. Tenemos que todo esto nuestro nivel de referencia pues es relativo, de tal forma que la energía potencial también es relativa a ese nivel de referencia. Pasando a la cuestión eléctrica, la situación es similar. Tenemos que el trabajo para llevar a la carga de prueba desde la posición 1 a la posición 2 produce un incremento en su energía potencial, y en este caso nuestro nivel de referencia está en el infinito, porque ya comentamos que cuando las cargas están separadas a una distancia infinita, la energía potencial entre ellas es 0, no hay interacción, no hay dicha energía potencial. Pero si traemos a la carga y la colocamos en una posición del campo eléctrico de la carga Q,
pues ya estamos haciendo un trabajo, y entonces el trabajo para traer la carga desde el infinito hasta una distancia R de la carga Q que está generando el campo, nos da la energía potencial de ese punto. Y bueno, pues aquí están nuestras cargas, nuestra carga que genera el campo, la carga que trajimos del infinito, las ensamblamos, las juntamos hasta que su distancia sea la distancia R, y eso nos da la energía potencial. Y aquí tenemos la energía el concepto de energía potencial, que para un conjunto de dos cargas, la energía potencial que guardan es igual al trabajo que me costó traer a una de ellas desde el infinito hasta cierta distancia de la otra carga. Y bueno, pues de la otra carga, la cual genera el campo. Esta es nuestra definición de energía potencial eléctrica. Y bueno, para continuar vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de esta expresión. Esta expresión pues sería la expresión que hemos deducido para encontrar la energía potencial entre dos cargas eléctricas. Y hacemos el siguiente enunciado que dice: calcular la energía potencial eléctrica que existe entre dos cargas puntuales, Q1 igual a 12 microcoulomb, Q2 igual a 7 microcoulomb, que se encuentran separadas en el aire 5 centímetros. Bien, vamos a hacer ese problema. Tenemos que otra notación importante es que la energía potencial pues es una cantidad escalar, es un número, y sabemos que la energía potencial, en general la energía en el sistema internacional se mide en Joule. Veamos las unidades de esta expresión. Tenemos que la constante K, pues ya sabemos que tiene unidades de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Son las unidades de la constante K que aparecen en esta fórmula. Tenemos que la carga, esta carga Q la mide en Coulomb, todas las cargas las midemos en Coulomb, la otra carga también está en Coulomb, y esto va dividido entre la distancia, la cual se mide en metros en el sistema internacional. Tenemos que de aquí Coulomb por Coulomb nos da Coulomb cuadrado, que se cancela con estos Coulomb cuadrados, y por lo tanto nos queda en el numerador simplemente Newton, aquí Newton metro cuadrado dividido entre metro. De aquí se cancela un metro y obtenemos Newton por metro. Recordamos que el Newton por metro es precisamente la definición del Joule, que es la unidad de trabajo o la unidad de la energía en el sistema internacional. Entonces nuestra expresión pues nos lleva a las unidades correspondientes de lo que estamos calculando. Y regresamos a nuestro problema, anotamos nuestros datos, que son, tengo las dos cargas, Q1 igual a 12 microcoulomb. Esto lo convierto a coulomb, pues sería 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya sabemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Pongo la otra carga, Q2, que vale 7 microcoulomb, igual a 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia son 5 centímetros, que puedo escribir como 0.05 metros, y ya lo hice, es la conversión directamente a la unidad metro. Esos son mis datos. Si queremos la energía potencial almacenada, guardada por este sistema de dos cargas, y la calculamos. Tenemos que la energía potencial, ponemos nuestra fórmula, aquí el producto de las dos cargas sobre la distancia, y sustituimos, ponemos nuestros valores. La constante K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga Q1 vale 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2 vale 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. Otra anotación importante es de que, como la energía potencial es un escalar, ahora sí en la fórmula se meten los signos de las cargas. Si se introducen, es un número, la energía potencial es un número que puede ser positivo o negativo, dependiendo de los signos de las cargas, las cuales ahora sí se incluyen en el modelo matemático. Y tenemos entre 0.05 metros. Ahí está la sustitución de valores, hacemos operaciones, hacemos el producto del numerador, multiplicamos esos tres números, pues podemos usar la calculadora y obtenemos un valor de 0.756,
ya hemos visto que se cancelan los Coulomb por Coulomb son Coulomb cuadrado, se cancelan con estos Coulomb cuadrados y nos queda Newton metro cuadrado entre 0.05 metros. Bien, continuamos haciendo la operación, esta división, dividimos esos números y me da 15.12. 15.12 pues son Newton por metro. Ya vimos que esto es, lo repasamos, 15.12 Joule, Newton por metro es Joule, y ya tenemos que esas dos partículas guardan esta energía potencial eléctrica entre sí, y esta energía potencial es a la vez el trabajo que nos ha costado traer alguna de las cargas desde el infinito y colocarla cerca de la otra, 5 centímetros de distancia de dicha carga. Ahí está nuestro ejemplo resuelto. Bien, continuamos. Si nosotros ahora queremos tener una magnitud física que nos dé una propiedad del campo, que no estemos dependiendo de la carga de prueba, del valor que pueda tomar la carga de prueba, damos un paso más hacia adelante y definimos el concepto de potencial eléctrico, el cual se representa con la letra V, y bueno, pues se define como el trabajo que nos cuesta traer desde el infinito a la carga de prueba y colocarla a una posición determinada de la carga que está generando el campo, que en este caso es la carga Q, a una distancia R, pero ahora dividido ese trabajo entre el valor de la carga que estamos trayendo. Y entonces podemos decir que el potencial es el trabajo por unidad de carga, y lo anotamos aquí. El potencial se representa con la letra V y se define como el trabajo que nos costó traer a la carga de prueba desde el infinito hasta una posición a una distancia R de la carga que genera el campo entre el valor de la misma carga que estamos moviendo, que es la carga de prueba, y esa sería la definición del potencial eléctrico, el trabajo por unidad de carga. Y de esta manera la carga de prueba ya no tiene utilidad. Con este concepto tenemos que el potencial es una propiedad del campo eléctrico. Sabemos el trabajo se mide en Joule y la carga se mide en Coulomb. Entonces Joule sobre Coulomb sería la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional. Tenemos que a un Joule sobre Coulomb se le da el nombre especial de volt. Un Joule sobre Coulomb es un volt o un volt. Y bueno, pues esa sería la unidad del potencial eléctrico. Por eso en ocasiones a este concepto también se le suele llamar como voltaje, por la unidad en la cual se mide. Tenemos que, igual que la energía potencial, el potencial es un escalar, y tenemos que, vamos a ver que el potencial de una carga positiva va a ser positivo, y el potencial que genera una carga negativa va a tener signo negativo. El potencial es positivo o negativo dado que es un escalar. Hacemos una aplicación de esta expresión en un sencillo ejemplo que dice: al traer una carga de 3 por 10 a la menos 7 Coulomb desde el infinito hasta un punto del campo eléctrico, se realiza un trabajo de 2.4 por 10 a la menos 4 Joule. Queremos saber cuál es el potencial eléctrico en el punto donde colocamos la carga. Al hacer este trabajo, ponemos nuestros datos. Tenemos que el trabajo empleado para traer a la carga de prueba desde el infinito hasta una posición R es de 2.4 por 10 a la menos 4 Joule. La carga que estamos moviendo, nuestra carga de prueba, pues tiene un valor de 3 por 10 a la menos 7 Coulomb, y queremos conocer el potencial. Tenemos nuestra fórmula, están nuestros datos, ya están en el Sistema Internacional de Unidades, no tenemos que hacer ninguna conversión, y entonces tenemos que el potencial es igual al trabajo que nos costó traer a la carga de prueba desde el infinito hasta una posición del campo eléctrico entre el valor de la misma carga que estamos moviendo, que estamos trayendo desde el infinito. Se es de dividir estos valores, y tenemos que el trabajo es de 2.4 por 10 a la menos 4 Joule sobre la carga de prueba, que es de 3
por 10 a la menos 7 coulomb. Hacemos esta división y tenemos que el potencial es de 800. Eso nos da 800 y son 800 joules sobre coulomb, o sea 800 volt. Y aquí una anotación adicional, usamos la letra V mayúscula para representar a la magnitud física que hemos llamado potencial eléctrico, y usamos también una letra V mayúscula para representar a su unidad de medida, que es el volt, pero es la misma letra pero representa cosas diferentes. V mayúscula, esta V pues representa una magnitud física llamada potencial, y esta V representa otra cosa, una unidad, representa la unidad llamada volt. Entonces, para distinguir la misma letra, pero para distinguir cuando hablamos de la magnitud y cuando hablamos de la unidad, a la V de la magnitud le ponemos esta pequeña línea horizontal que la distingue de la otra letra V. Y bueno, ahí está nuestro cálculo. Continuamos desarrollando esta expresión. Ya conocemos cómo calcular el trabajo para traer a una carga de prueba desde el infinito hasta cierta posición del campo eléctrico. Aquí está. Y entonces podemos desarrollar esta expresión y llegar a una más que nos dé el potencial, que sería lo siguiente. Entonces, el trabajo, que es igual a la energía potencial, sería lo siguiente. Sería K por la carga que genera el campo, por la carga que estamos trayendo desde el infinito, entre la distancia a la cual quedan separadas. Y este es el trabajo o energía potencial, y lo dividimos entre la carga que estamos moviendo, que es QP. Y bueno, pues esto lo puedo reescribir así. Esto es K por el producto de las cargas entre la distancia, todo dividido entre la carga de prueba, y a la carga de prueba en este paso solamente la divido entre 1. Carga de prueba entre 1 sigue siendo la carga de prueba, no he hecho nada más que darle la forma de fracción. Y para dividir, pues recordamos que las fracciones se dividen haciendo producto de extremos. Hago aquí el producto de extremos, que sería multiplicar 1 por K por Q por QP, que me da lo mismo, me da K por Q por QP, entre producto de medios. Voy a multiplicar los medios, que sería multiplicar QP por R. Lo anoto abajo, ese era el producto de medios, QP por R. De aquí pues ya claramente podemos ver que se cancela la carga de prueba, es solamente un medio que utilizamos para analizar nuestras situaciones físicas, electrostáticas, y llegamos a que nos queda que es K por Q sobre R. Y esta sería una fórmula alternativa para el potencial. Esto nos da el potencial eléctrico que una carga Q genera a cierta distancia de ella misma. Y tenemos que esta fórmula nos diría que el potencial es directamente proporcional a la carga. Entre mayor sea el valor de la carga, genera potenciales más altos a la misma distancia. Y el potencial es inversamente proporcional a la distancia a la cual lo estamos calculando. Al aumentar la distancia, el potencial va disminuyendo. Entre más lejos estemos de una carga, el potencial que esa carga genera en ese punto va haciéndose menor. Vemos las unidades. Tenemos que la constante K tiene unidades de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Lo estamos multiplicando por Coulomb y todo va dividido entre metros. Aquí se cancela un Coulomb del denominador y me queda Newton metro cuadrado sobre Coulomb, y esto dividido entre metros. El metro de abajo lo pongo otra vez como metro entre 1. Para continuar hacemos un problema que dice calcular el potencial eléctrico que una carga de menos 68 nanocoulomb produce a una distancia de 170 milímetros de ella. Ponemos nuestros datos, tenemos esta carga que produce el campo y vale menos 68 nanocoulomb, que lo convertimos a coulomb y me quedaría como menos 68 por 10 a la menos 9 coulomb. Y tenemos que la separación o la distancia a la cual queremos calcular el potencial es 170 milímetros, lo convierto a metros y es 0.170 metros o 170 por 10 a la menos 3. Queremos el potencial eléctrico. El potencial eléctrico que
lo calculamos abajo. Entonces tenemos que el potencial es la constante K por la carga sobre la distancia. Y es un escalar, y por lo tanto el signo de la carga, si lo incluimos, tengo que K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Tenemos que la carga vale menos 68 por 10 a la menos 9 coulomb, y dividimos entre 0.170 metros. Hacemos la operación del numerador, que es una multiplicación, multiplicamos estos números y obtenemos un valor de menos 612. Ponemos aquí menos 612. Nuestro potencial va a ser negativo, unidades Newton metro cuadrado sobre coulomb, entre 0.170 metros. Hacemos esta división, vamos a tener un signo negativo como resultado y obtenemos menos 3600. Menos 3600 son, como sabemos, pues Joule sobre Coulomb, que son volt. Y hasta el resultado, finalmente podemos practicar nuestra notación científica, y esto es menos 3.6 por 10 a la 3 volt. Y pues finalmente usamos nuestros prefijos, y esto sería menos 3.6 mili, o más bien kilovolt. 10 a la 3 es 1000 y el prefijo es kilovolt. Y ya está el resultado del potencial en este caso. Así terminamos este video, este trabajo, este tema. Espero que te sea de utilidad, que te haya gustado, y siendo así, nos vemos en el próximo video.